El nacionalismo y la Liga Patriótica. A pesar de haber estado presente durante toda la historia, en la Argentina, el nacionalismo comenzó a tener mayor presencia y popularidad durante las presidencias radicales de Hipólito Yrigoyen, divididas en dos períodos, entre 1916 y 1922 y entre 1928 y 1930. Se destacó por ser un caudillo carismático, principista, personalista y populista, es decir, que se planteaba a sí mismo como uno más. Pero principalmente es recordado por haber sido, junto con Alem, los creadores de la Unión Cívica Radical, partido por el cual se postula y asciende como presidente en 1916, luego de años de fraude en Argentina a manos de la generación del 80. En materia de política exterior, durante su primer gobierno, en octubre de 1917, se produjo la Revolución Rusa, la cual fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, que trajo como consecuencia la caída de la dinastía de los zares e impuso un sistema comunista a cargo de Lenin. A raíz de eso, los trabajadores de los demás países comenzaron a tratar de idear una revolución similar para tomar el poder y reclamar sus derechos. Es por esto que Irigoyen, a pesar de que siempre intentaba favorecer a la clase obrera, en este caso se opuso a los grupos anarquistas por miedo de ser traicionado y los reprimió. Entre 1918 y 1922 se produjeron en el país importantes huelgas, como la Patagonia Rebelde, que llegaron a su punto máximo en 1919 con la denominada Semana Trágica. ¿En qué consistió la denominada Semana Trágica? Esta fue una serie de huelgas que tuvieron lugar en los talleres metalúrgicos de Pedro Bacena debido a que estos se vieron afectados por el desabastecimiento de materia prima. Para frenar el conflicto, la empresa contrató rompehuelgas, produciendo al menos 4 muertos. Hoy en día se encuentra una placa en los restos del taller de Pedro Bacena donde fue realizada esta represión. Luego de que Irigoyen optara por utilizar el ejército para reprimir a los obreros, comenzaron a aparecer grupos voluntarios para colaborar con las autoridades en la represión. Entre ellos se encontraba la Liga Patriótica. El primer nombre que tuvo la organización fue la Comisión Pro Defensores del Orden. Las primeras reuniones fueron llevadas a cabo en la Confitería París y días más tarde se trasladaron al edificio del Centro Naval, en las calles Florida y Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. En el Centro Naval, el 19 de enero, una vez concluida la huelga, la Liga Patriótica Argentina se constituyó oficialmente bajo el lema Patria y Orden. Domecq García ocupó la presidencia en forma provisional hasta el 18 de abril de 1919, cuando fue electo Manuel Carles como presidente y Pedro Christoffersen como vicepresidente. Este grupo funcionaba mediante una junta central y con brigadas encargadas de neutralizar las posibles influencias revolucionarias. Entre sus integrantes se encontraban Joaquín Achorena, Estanislao Ceballos y Vicente Gallo. Ellos creían responsables de las revoluciones obreras a los inmigrantes, ya que, gracias a su llegada, los trabajadores comenzaron a luchar por sus derechos, generándoles problemas a los capitalistas. Por otro lado, traían costumbres de sus países de origen, que rompían y cambiaban las nuestras. Tal era su odio que llegaron a hablar de una raza argentina. El desarrollo económico realizado en los últimos 30 años evidencia la eficacia del régimen de la economía nacional sobre la base del trabajo considerado como la norma ética de la raza argentina. Este era un discurso de Manuel Carles en el año 1922. Analizando estas ideas, podemos notar que eran totalmente nacionalistas y, por lo tanto, para lograr mantener el clima de paz en el que se encontraba la Argentina luego de las huelgas, debían llevar a cabo políticas que colocaran a la patria en un primer lugar. Pero, ¿qué es el nacionalismo puntualmente? El nacionalismo es una ideología política basada en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo, priorizando el logro de un Estado independiente. Entre otras, algunas de las acciones que llevó a cabo la Liga Patriótica a favor de este movimiento son: utilizaron rompehuelgas y grupos armados para reprimir a los movimientos obreros. A los buenos obreros los premiaban con mejoras apuntando al asistencialismo para enseñarles nuevas técnicas mediante talleres, comedores o escuelas. Realizaron tareas en los barrios más humildes para prevenir ataques. Crearon teatros populares que permitieron a todo el pueblo acceder a las grandes obras del teatro universal. Difundieron la música argentina, construyeron bibliotecas públicas y lugares de lectura donde les leían los libros a los obreros. Crearon las cruzadas redentoras donde las personas podían ofrecerse para enseñar a escribir, leer, cantar y recitar el himno argentino. Fomentaron la enseñanza de la historia argentina en las escuelas. Por otro lado, también realizaron políticas para reforzar la identidad de los ciudadanos. Algunas fueron realizar escuelas con contenido nacionalista por medio de feriados, el himno, celebrar fiestas nacionales, los aniversarios más importantes de la República y el centenario de los próceres. El fin de la Liga. La Liga fue impulsora del golpe militar encabezado por José Félix Uriburu, pero dado que los tiempos políticos de la década infame eran lo más anhelado por ellos y la oligarquía,
ya no volvieron a ser solicitados en sus servicios, y así pasaron a su retiro. Hoy en día sigue en funcionamiento, pero sin ninguna afiliación por ningún partido político.